Bueno, a finales de la década de los 70, un grupo de académicos, de esos que dominaban las matemáticas, la filosofía y la economía al más alto nivel, decidieron formar una especie de club secreto. Un club muy particular, desde luego. Totalmente. Y fíjate que incluso tenían un lema en latín para su escudo de armas, que era Marxismus sine stercore tauri, que traducido de forma educada significa algo así como marxismo sin patrañas. Es una carta de presentación alucinante. Lo es, y de eso trata exactamente nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desgranar un artículo verdaderamente fascinante del académico David Leopold, pues para entender cómo este grupo de mentes brillantes decidió tomar conceptos históricos gigantescos, de esos que mueven revoluciones, y exigir que se demostraran con la misma precisión y lógica impecable que un teorema de física. A ver, es que es un punto de partida tremendamente inusual para la filosofía política. Básicamente supone tomar una tradición teórica inmensa, que a menudo se movía en el terreno de las pasiones y los discursos floridos, y someterla al microscopio analítico más exigente posible. Exacto. Separar de forma implacable lo que funciona lógicamente de lo que simplemente suena bien en un meeting. Pero bueno, justo antes de empezar a desarmar todas estas ideas, hay que hacer una pausa y dejar algo absolutamente claro para quien nos escucha. Sí, esto es crucial. Porque, a ver, estamos a punto de hablar de conceptos económicos y sociales que tienen una carga ideológica masiva. Son ideas que, históricamente, han polarizado a medio mundo. Así que nuestro objetivo hoy es puramente analítico. No estamos levantando banderas de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha, ni estamos respaldando ninguna de estas visiones. Nuestro propósito exclusivo es informar, diseccionar y transmitir con total precisión las ideas que contiene el material original de David Leopold. Vamos a ver cómo funciona esta forma de pensar sin juzgar la validez política de sus conclusiones. Esa aclaración es vital para el recorrido que vamos a hacer. Nuestro papel aquí es hacer de guías a través del texto, analizando cómo estos autores construyeron sus argumentos y por qué decidieron romper con tantas tradiciones previas. Y bueno, para entender esa ruptura tenemos que retroceder un poco y mirar el panorama intelectual que se encontraron. Claro, porque ninguna gran idea nace de la nada. Siempre surge para resolver un problema que ya existe. Y el problema que estos académicos querían resolver era monumental. O sea, en la cultura intelectual de los años 60, especialmente en Francia, con figuras súper prominentes como Louis Althusser, cierta forma de analizar la sociedad se había vuelto abrumadora. Sí, y el artículo de David Leopold se refiere a esta corriente sin ningún tapujo como bullshit marxism, marxismo de palabrería. Eran teorías francamente imposibles de masticar. La frustración era palpable y curiosamente no venía de los críticos de la acera de enfrente. Venía de personas que simpatizaban con las preocupaciones originales sobre la desigualdad, pero que se topaban contra un muro de oscuridad constante. Un muro impenetrable. Totalmente. Leopold cita al filósofo G. A. Cowen, quien describió esa atmósfera como una falta de claridad imposible de clarificar. Se encontraban con textos que sonaban increíblemente profundos, llenos de jerga intrincada, pero que al intentar someterlos a un debate racional, paso a paso, pues se deshacían entre los dedos. Había una mezcla peligrosa de ofuscación y deshonestidad intelectual. Para visualizar ese nivel de frustración de una forma más cotidiana, imagino que es como intentar seguir una receta de alta cocina. A ver, normalmente una receta te dice, pues añade 20 gramos de sal, bate 3 huevos y hornea a 200 grados durante media hora. Claro, hay medidas y procesos lógicos. Exacto, pero el marxismo de palabrería te daba unas instrucciones más parecidas a añade una pizca de melancolía terrenal, amasa con el peso de la historia y hornea hasta que sientas el calor de la revolución en tu corazón. Madre mía, sí. Suena poético, suena épico para escribir un libro, pero nadie puede cocinar una cena real con esas instrucciones. Y lo más peligroso de esa receta imaginaria es que es completamente imposible de refutar. Si el plato sale mal, o si el pastel se hunde en el horno, el chef siempre puede mirarte y decir, bueno, el problema es que no sentiste la revolución con suficiente intensidad. Ya ves, es la trampa retórica perfecta. ¿Lo es? Si una teoría sobre la economía se escuda en un lenguaje tan oscuro y elástico que nadie puede decir con certeza qué significa exactamente, entonces nadie puede demostrar que está equivocada. Y claro, para las mentes lógicas formadas en la filosofía analítica que exige claridad cristalina, esa imposibilidad de comprobación era sencillamente inaceptable.
Eso alejaba por completo a las mentes científicas. Hacía absolutamente imposible comprobar si estas teorías funcionaban en el mundo real o si eran solo castillos en el aire. Así que, ante esa receta inservible, a finales de los años 70, este grupo de académicos decidió que era hora de limpiar la cocina y reescribir el libro de instrucciones desde cero. Y ahí es donde vemos nacer el marxismo analítico. La gran innovación fue tomar la lógica formal y la filosofía analítica contemporánea y aplicarla a los problemas sociales de siempre. Figuras como G.A. Cohen, el economista John Romer y el politólogo John Elster formaron el famoso Grupo de Septiembre. Que se reunían anualmente para destilar estas ideas, ¿verdad? Sí, y lo hacían con una audacia tremenda. Esa audacia me parece el punto central de todo esto. Es que no tenían ningún miedo de rechazar partes que hasta entonces se consideraban intocables dentro de la teoría política. Simplemente porque, al aplicarles la lógica matemática, no se sostenían. Rechazaron de plano la idea de que existiera un método mágico o exclusivo para estudiar la historia. Exactamente. No creían en absoluto en el excepcionalismo metodológico. Su razonamiento era muy claro. Decían, si la economía neoclásica ha desarrollado herramientas matemáticas buenísimas para analizar los precios, o si la teoría de juegos es perfecta para entender cómo compiten las empresas, pues vamos a tomar esas mismas herramientas prestadas. Vamos a usar métodos no marxistas para investigar problemas sustantivos de siempre. O sea, para investigar cosas como la explotación o las clases sociales. Y para ver cómo operaban tenemos que abrir su caja de herramientas. El artículo de Leopold destaca dos métodos muy específicos que utilizaban, aunque hay que decir que a veces discutían a gritos entre ellos sobre cuál era el correcto. Vaya que se discutían. El primero es la explicación funcional que defendía a capa y espada G.A. Cohen. Y el segundo es el individualismo metodológico, impulsado por John Elster. Si te parece, empezamos por la explicación funcional porque tiene una lógica biológica fascinante. Pues mira, la explicación funcional sostiene que ciertas cosas existen y perduran en la sociedad debido a los efectos que producen. Cohen lo ilustra maravillosamente con el ejemplo de la naturaleza. Piensa en los pájaros. ¿Por qué los pájaros tienen los huesos huecos? A ver, ¿no es por casualidad? Claro que no. Tienen huesos huecos porque esa estructura facilita el vuelo, y volar ayuda a la supervivencia de la especie. La característica física existe debido a la función que cumple en un sistema mayor. Y Cohen aplicaba esto directamente a la historia de la humanidad, ¿verdad? Decía que los sistemas económicos, ya sea el feudalismo antiguo o el capitalismo moderno, existen y sobreviven mientras sean útiles para desarrollar la capacidad productiva. Cuando un sistema se vuelve obsoleto y empieza a frenar la innovación, la sociedad entera lo desecha y crea uno nuevo. Es una visión gigantesca, como mirar la historia desde las nubes. Es una perspectiva a nivel macro, estructurada en la función que cumple el sistema para el progreso general. Pero bueno, aquí es donde John Elster levanta la mano, frena en seco y dice que eso es intelectualmente perezoso. Ya. Elster argumentaba que no puedes explicar un evento social complejo simplemente diciendo pues ocurrió porque era útil para el sistema. A ver, aquí tengo que interrumpir con una duda. Porque la imagen mental que solemos tener de estos temas siempre involucra grandes masas. Cuando leemos los textos clásicos del siglo XIX, siempre se habla del pueblo o de las clases sociales chocando como si fueran placas tectónicas. Se ignora casi por completo al individuo aislado. Entonces, si Elster rechaza esa visión desde las nubes, ¿cómo pretende explicar un movimiento social enorme fijándose solo en individuos? Pues esa es precisamente la herejía que Elster introdujo, el individualismo metodológico. Él sostiene que hablar de masas es tratar a la sociedad como si fuera un solo organismo con una sola mente, y eso lógicamente es falso. Para él, la sociedad es como una colmena cerrada, y para entenderla tienes que abrirla y mirar cada abeja. Esas abejas son personas de carne y hueso. Si ocurre una huelga general que paraliza un país, no es porque la clase social haya decidido nada en abstracto. Es porque miles de individuos, uno por uno, han hecho sus propios cálculos en el salón de su casa. Claro, han sopesado el riesgo de perder su salario, el miedo a las represalias y la esperanza de conseguir un aumento, y han decidido que les sale a cuenta salir a la calle. Me encanta esa forma de verlo. Están exigiendo ver el comportamiento humano al microscopio. Te dicen que si no puedes explicar qué incentivos individuales llevaron a esa acción colectiva, tu teoría macro es un simple acto de fe. Totalmente. Que obliga a bajar al terreno y ver los motivos de cada persona. Y bueno,
esto nos lleva a un terreno aún más complejo, porque una vez que obligas a la teoría a mirar al individuo y abandonar el concepto difuso de las masas, la forma en que entendemos la estructura entera de la sociedad cambia por completo. Cambia radicalmente. Porque si destrozamos la idea de las placas tectónicas gigantes, ¿cómo explican entonces las clases sociales hoy en día? El mundo moderno no está formado solo por dueños de inmensas fábricas con sombrero de copa y campesinos explotados. Hay un terreno intermedio enorme. Gigantesco. Y aquí es donde entra otro pensador clave mencionado en el texto de Leopold, que es Eric Olin Wright. Él miró la realidad del mundo contemporáneo y se dio cuenta de que la dicotomía tradicional se quedaba cortísima. Sí. Wright utilizó la sociología cuantitativa moderna para mapear esta realidad. Se dio cuenta de que el acceso a la educación superior, habilidades muy especializadas y, sobre todo, el poder de controlar la organización del trabajo, otorgan cuotas de poder reales que alteran toda la dinámica clásica. No puedes meter a toda la humanidad en dos cajas simples. De ahí que Reich creara este concepto brillante de las ubicaciones de clase contradictorias. A ver, pensemos en un gerente de nivel medio en una gran multinacional. Es una posición fascinante desde el punto de vista lógico. Por un lado, este gerente no es el dueño de la empresa. Está sujeto a los caprichos de la junta directiva y puede ser despedido mañana mismo si los beneficios bajan. Claro, está en una posición de subordinación. Exacto. Pero, al mismo tiempo, ese gerente tiene poder real sobre docenas de empleados que están por debajo de él. Puede decidir sus horarios, puede aprobar sus ascensos y puede hacer que trabajen más duro. Es una sola persona habitando dos roles opuestos. O sea, sufre la autoridad de los de arriba, pero ejerce autoridad sobre los de abajo. Ya. Pero fíjate que esa complejidad demuestra la tremenda madurez del marxismo analítico. Reconocen que las lealtades en la sociedad moderna están divididas. Ese gerente tiene intereses contradictorios, lo que explica por qué el comportamiento político contemporáneo es tan difícil de predecir. Han aportado una capa de realismo que la vieja teoría simplemente no tenía. Ya, pero claro, si empezamos a desarmar conceptos, llegamos al núcleo de toda esta filosofía, que es la idea de la explotación. David Leopold señala que el marxismo analítico hizo algo que haría que a los pensadores clásicos les estallara la cabeza, y es que descartaron por completo la famosa teoría del valor trabajo. ¿Sin contemplaciones? Para quien nos escucha y no esté familiarizado con este término. A ver, la teoría del valor trabajo clásica decía que el valor económico de, por ejemplo, una silla de madera venía directamente de la cantidad de horas de esfuerzo humano y sudor que el carpintero había invertido en hacerla. Pero estos académicos analíticos se dieron cuenta de que esa matemática simplemente no funcionaba. Es que no funcionaba en absoluto para explicar los precios en un mercado real. Si yo me paso 50 horas haciendo una silla espantosa que nadie quiere, su valor en el mercado es cero. Lógico. Independientemente de mi sudor. O pensemos en el precio de una obra de arte o de un recurso natural. Al darse cuenta de que la teoría del valor trabajo era matemáticamente insostenible para explicar el capitalismo moderno, pues decidieron tirarla a la basura sin ningún remordimiento. Pero aquí está el giro analítico. Deciden tirarla, pero afirman que no la necesitan para demostrar que la explotación sigue existiendo. Pasan a hacerse una pregunta mucho más filosófica. Si un empresario se queda con parte del valor económico de lo que produce otra persona, ¿por qué, de forma exacta y racional, es eso moralmente incorrecto? Una gran pregunta. El artículo desgrana 3 enfoques distintos dentro del grupo para explicar esto. Tenemos la visión de John Romer, que lo enfoca como una injusticia, porque alguien monopoliza los recursos desde el principio. Tenemos la postura de Allen Wood, que lo define como el acto de sacar provecho de la vulnerabilidad de otra persona. Y luego está la visión de Nicholas Brusalis, que lo llama directamente dominación. Esa última es tremenda. Sí, estaba leyendo los apuntes del artículo sobre esto y hay un ejemplo, el caso del pozo, que me pareció escalofriante por lo claro que deja la dinámica de poder. Es que el experimento mental del pozo es implacable y aísla la moralidad del acto a la perfección. Visualiza a una persona caminando tranquilamente por un bosque. De repente encuentra a otra persona atrapada en el fondo de un pozo muy profundo, incapaz de salir por sus propios medios. La persona que está arriba tiene una cuerda resistente y podría rescatarla en un minuto, sin ningún esfuerzo real ni riesgo para su vida. Pero, en lugar de lanzar la cuerda y ayudar, se asoma y hace una oferta. Le dice, te lanzo la cuerda y te saco de aquí, pero solo bajo una condición. Tienes que firmar un contrato legal comprometiéndote a trabajar gratis para mí 10 horas al día durante el resto de tu vida. O eso,
o me transfieres 1 millón de euros a mi cuenta ahora mismo. Madre mía. Claro, la persona en el fondo del pozo enfrentando la muerte por inanición, evidentemente acepta y firma el contrato. Es una imagen que te deja helado. Y lo peor es que, si aplicamos la lógica pura del libre mercado extremo y el interés personal sin restricciones, pues el contrato se ha firmado de mutuo acuerdo. Y ese es el punto brillante de Brusalis al usar este ejemplo. Para él, lo que hace que esta situación sea una atrocidad moral y una forma pura de explotación no tiene nada que ver con cómo la persona terminó en el pozo. Tal vez el individuo atrapado fue extremadamente imprudente y saltó por una apuesta absurda. O tal vez resbaló por accidente. Ya, el origen da igual. Exacto. El origen de la desventaja no cambia el diagnóstico moral. La explotación radica en la dominación en sí misma. Es el acto consciente de utilizar la extrema vulnerabilidad de otro ser humano, instrumentalizarla por completo, para imponer una relación de servidumbre duradera y extraer un beneficio propio gigantesco. O sea, ese análisis quirúrgico te obliga a mirar las relaciones laborales sin ninguna distracción. Aísla la explotación para que la veas con total claridad. Y creo que esto nos prepara para la fase final del pensamiento de este grupo, porque el artículo deja muy claro que el marxismo analítico rechaza de pleno la fobia a la utopía. Sí. Porque derribar un edificio en ruinas está muy bien para un ejercicio académico, pero no sirve de mucho si no eres capaz de diseñar unos cimientos nuevos que soporten una sociedad mejor y que no se vengan abajo al día siguiente. Exigen propuestas racionales y matemáticamente viables. Ese es su mayor salto. No se conforman con la queja perpetua. Toman las herramientas de diseño para crear alternativas concretas que intentan equilibrar dos cosas que solemos percibir como enemigas irreconciliables, que son la igualdad profunda y la eficiencia económica. Y probablemente el diseño más provocador de todo este grupo es el socialismo de cupones, diseñado por John Romer. ¡Wow! El socialismo de cupones me voló la cabeza porque requiere cambiar por completo cómo imaginamos la propiedad. Para entenderlo de forma visual, imaginemos que la economía de un país entero es como una partida gigante del juego de mesa Monopoly. ¿Vale? Normalmente, al principio de la vida real, algunas personas empiezan la partida con millones heredados y otras empiezan sin tener ni para tirar los dados. Romer dice, bueno, vamos a mantener la emoción del juego, las empresas van a seguir compitiendo ferozmente, innovando y quebrando si lo hacen mal. No queremos a un burócrata decidiendo cuántos zapatos hay que fabricar este año. El libre mercado sigue existiendo para los bienes. Pero cambia drásticamente la estructura de la propiedad de esas grandes empresas. Romer propone que al llegar a la edad adulta, el Estado entregue a cada ciudadano una cartera inicial con una moneda especial, unos cupones. Cupones. Sí, y estos cupones no son dinero normal. No puedes usarlos para ir a la tienda a comprarte un coche deportivo, ni para pagar el alquiler de tu casa, ni mucho menos para comprar comida. Tienen un único propósito legal en todo el país. Sirven exclusivamente para comprar acciones de las empresas nacionales que operan en el mercado. O sea, se crea un mercado de valores cerrado y paralelo. Yo puedo usar mis cupones para comprar acciones de una empresa tecnológica porque creo que va a crecer y si acierto, mis acciones en cupones suben de valor. Pero el truco maestro del diseño es el siguiente. Aunque no puedo vender mis cupones por dinero real, los dividendos, es decir, los beneficios millonarios reales que genera esa empresa tecnológica al final del año, sí se reparten a los accionistas en dinero real contante y sonante. Y el resultado matemático de este diseño es asombroso. Al impedir que las personas vendan sus cupones por dinero rápido en un momento de desesperación, Romer asegura que la propiedad de los medios de producción se mantenga distribuida de forma bastante equitativa entre toda la población a lo largo de las décadas. Evitas que una pequeña élite acumule todas las acciones. Claro. Generas un flujo de ingresos igualitario para toda la ciudadanía, basado en el éxito de la economía general, pero mantienes intacta la presión competitiva del mercado para que las empresas no se estanquen. Romer además añade que para que un sistema así perdure, debe ir acompañado de un cambio en la mentalidad humana, pasando a lo que él denomina una optimización kantiana. Lo que asusta un poco al escucharlo, pero la lógica detrás es muy potente. En lugar del comportamiento hiperindividualista donde yo opero pensando, bueno, ¿qué me beneficia más a mí asumiendo que los demás van a intentar aplastarme? La optimización kantiana supone actuar basándote en la pregunta ¿qué comportamiento deberíamos adoptar todos para que el resultado conjunto sea el mejor posible? Exacto. Es la lógica de la cooperación racional, asumiendo que el resto de la sociedad también está dispuesta a cooperar si las reglas son justas.
Es un desafío inmenso al pesimismo tradicional que asume que el ser humano es inherentemente egoísta en todos los escenarios. Pero bueno, Romer no es el único diseñando el futuro. Philip Van Parijs pone sobre la mesa otra propuesta que se ha vuelto increíblemente relevante en los últimos años, la renta básica universal. Sí, hablamos de un cheque recurrente mensual pagado en dinero real que llega a la cuenta de cada ciudadano por el simple hecho de existir. Es universal, por lo que lo recibe tanto el trabajador de la construcción como el director del banco. Y es incondicional, por lo que no tienes que demostrar que estás buscando empleo activamente ni que eres pobre para recibirlo. Van Parijs busca otorgar lo que él llama libertad real, dándole a todo el mundo el poder de decir no a la explotación, rompiendo esa tiranía de tener que aceptar cualquier trabajo solo para pagar la calefacción a final de mes. Pero claro, si aplicamos la lógica analítica a esta idea, se encienden varias alarmas. Y tanto que se encienden. Elefante en la habitación de todo este debate. Elster preguntaba si un sistema así no acaba siendo la receta perfecta para la explotación de los trabajadores laboriosos por parte de los perezosos. O sea, si la renta básica es suficiente para vivir y un grupo de personas deciden mudarse a la costa y pasar el resto de sus vidas tomando el sol, mientras otro grupo tiene que madrugar cada día, operar en los hospitales y mantener la economía funcionando para pagar esos impuestos, lógicamente hay una fricción moral enorme ahí. ¿No es eso también una forma de explotación contra los que deciden trabajar duro? Esa objeción toca el nervio más sensible de nuestro contrato social. El Sister apela a un principio de reciprocidad muy profundo. La idea de que es injusto extraer beneficios del esfuerzo colectivo si te niegas rotundamente a aportar algo a cambio. Pero los defensores de la renta básica, como Van Parijs, responden dándole un vuelco completo a la forma en que entendemos la riqueza. A ver. Sostienen que la inmensa mayoría de la riqueza que produce un país avanzado hoy en día no proviene del sudor exclusivo de los trabajadores actuales. Proviene de una acumulación gigantesca de tecnología, carreteras, redes eléctricas, conocimiento científico e instituciones estables que hemos heredado de las generaciones anteriores. Es un regalo histórico colosal. O sea, es como si llegáramos a una casa que ya está construida, con los cimientos puestos y los electrodomésticos funcionando perfectamente. Tal cual. Argumentan que ese regalo nos pertenece a todos por igual, no solo a los que tienen un contrato laboral. Entregar una renta básica es simplemente distribuir los dividendos de esa herencia de la humanidad. Además, añaden que permitir que alguien pueda rechazar un trabajo mal pagado no destruya la economía, sino que obliga a los empleos denigrantes a ofrecer mejores condiciones, equilibrando la balanza de poder. Ya. Nos empuja a repensar qué consideramos un esfuerzo valioso. Es un choque brutal entre la ética de trabajo tradicional con la que hemos crecido y una nueva concepción matemática y técnica de lo que significa la libertad. Nos hace cuestionar las piezas más fundamentales del sistema en el que vivimos. Y la verdad, creo que eso es lo que hace que la exploración detallada de este artículo sea tan absorbente. Al desgranar el trabajo de David Leopold, hemos visto cómo un grupo de académicos tomó teorías del siglo XIX, llenas de retórica difusa, y las arrastró sin piedad bajo la luz fluorescente de la lógica moderna. Es que no dejaron piedra sobre piedra. Exacto. Extirparon sin miedo todo lo que no se podía demostrar matemáticamente, obligaron a abrir la colmena de la sociedad para ver al individuo y terminaron construyendo diseños económicos viables y debatibles para el futuro. Demostraron que el rigor intelectual absoluto, las matemáticas y el método científico no son incompatibles con un deseo genuino de erradicar la desigualdad. Han elevado el nivel del debate sobre el futuro del sistema económico de una forma brillante. Sin duda. Y bueno, para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar una última idea flotando. Algo para que la audiencia que nos acompaña pueda reflexionar por su cuenta. Hemos visto cómo mentes brillantes exigen una precisión matemática para diseñar la sociedad al mismo nivel que la que se usa para construir un puente. Nos presentan conceptos como el socialismo de cupones, argumentando que los números cuadran para mantener la innovación mientras se reparte la riqueza. Entonces, la gran pregunta es, si teóricamente esto cuadra en la pizarra, ¿qué impide realmente a las sociedades contemporáneas hacer un ensayo a pequeña escala? Buena pregunta. ¿Por qué no probar un mercado de cupones en una ciudad mediana durante una década? ¿Estamos ante una barrera técnica real de la economía que es imposible de saltar? ¿O el límite está puramente en nuestra psicología y en una falta de imaginación sobre lo que creemos que es factible?
Fíjate que la próxima vez que escuchemos que la organización del mundo es inmutable y no se puede tocar, vale la pena recordar a este grupo de pensadores y preguntarnos si el problema no es la realidad, sino que simplemente no hemos querido resolver la ecuación de forma diferente.